Buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a hacer la revisión de la estrategia de cobertura cambiaria. Asumimos que tenemos una empresa que emite deuda, que en este caso sería emisión de bonos a otra divisa. Podría ser en este caso la emisión de bonos en dólares americanos. Y para comprobar, para demostrar, digamos, cómo funciona la operación de cobertura, primero habría que leer y entender un poquito las condiciones del caso. En este caso es la empresa Hamilton Beach, que emite 200,000 bolos en dólares americanos y lo coloca por abajo de par a la tasa cupón del 6.7 y a un plazo de 7 años, cuyos cupones se generan a ritmos anuales. La tasa de rentabilidad del bono es del 8%. El tipo de cambio que aparece en rojo representa los tipos de cambio al final de cada año, de tal manera que estos mismos que están aquí presentes representan los tipos de cambio al 31 de diciembre de cada uno de estos años. Mientras que los futuros son, como ustedes saben, los tipos de cambio que se disponen al inicio del periodo. Esto representaría el tipo de cambio que estaría vigente al 1 de enero de cada uno de los respectivos años. Esto nos ofrece la posibilidad de pactar hoy en día o firmar un contrato que establezca estos tipos de cambio y un año después, 364 días después, tendríamos el tipo de cambio futuro del cual no se puede conocer y justamente es el que nos tratamos de cubrir respecto de algún potencial riesgo. La empresa en cuestión, al haber emitido los bonos en dólares, se da cuenta que puede experimentar un aumento en los costos derivado de una depreciación del peso mexicano, porque es la empresa mexicana la que está emitiendo, y pretende cubrir su riesgo mediante algún producto derivado que podrían ser futuros, swaps o opciones. En este caso vamos a ver una cobertura cambiaria mediante el uso de futuros. Para hacer esto, asumiremos los que acorde a la siguiente información. Nosotros tenemos 200,000 bonos emitidos, tipo de cambio 6.7, el nominal 100 dólares, la divisa sería dólares, el plazo de vencimiento sería 7 años. Por lo tanto, el número de periodos con los cuales vamos a contar va a ser N por M, donde M recuerden que es el número de flujos que hay al año. R sería la misma tasa yield por el plazo cupón, que en este caso sería 360 entre 360 al ser anual. El cupón, por otra parte, sería la valor nominal por la tasa cupón por 360, que es en este caso el plazo anual, entre 360. El precio, utilizando la fórmula que aquí pueden observar, utilizaremos la fórmula matemática que dice que es el cupón por cupón, está, por 1 menos 1 más la tasa de rentabilidad R elevada a la menos el periodo entre la tasa R más el valor nominal, en este caso sería 100 por 1 más la tasa R elevada a la menos el periodo. Con esto tendríamos un valor del bono de 93.23 dólares y procedemos a continuación a demostrar cuáles serían los compromisos o el compromiso de la empresa mexicana para pagar los cupones en dólares. Esto sería de la siguiente manera. Pondríamos en negativo que tenemos que pagar 200,000 bonos, 200,000 cupones, perdón, cada cupón de 6.7 dólares. Y esto luciría de la siguiente manera. Tendríamos entonces un compromiso de pagar 1.340.000 dólares cada año. Y al final del último periodo se asume que el valor nominal se les sumaría al último flujo, de tal manera que nuestro compromiso al devolver el valor nominal ascienda a menos 21.340.000 dólares. Eso sería la salida de dinero que tendríamos que tener. Por esta cantidad nosotros hemos recaudado
$93.23 por 200,000. Entonces estos serían los flujos que habríamos recaudado. 18 millones y después tendríamos que pagar esta cantidad de millones como parte de nuestro costo de financiamiento. Si esto lo reexpresamos en pesos mexicanos, entonces nos quedarían las siguientes cifras. Estos serían los compromisos para la empresa mexicana, dado que tiene que pagar en pesos mexicanos. Si no tuviéramos entonces cobertura, el costo de financiamiento sería... Recuerden que hay que multiplicar por el número de pedidos, entonces el costo de financiamiento sería la TIR, el 11.81. Ahora, dado que existe una expectativa de que el tipo de cambio se vuelva más caro, vamos a hacer, bueno, en este caso esto ya está registrándose, ¿no? Aquí ya está registrándose el impacto y como podemos observar, nuestra rentabilidad ofrecida a los inversionistas aumentó. Digamos, la rentabilidad para los inversionistas sigue siendo el 8%, pero esto implica que para nosotros ese 8% no se va a quedar fijo, sino que dado que estamos teniendo una depreciación de nuestro tipo de cambio, lo que era para los inversionistas un rendimiento, para nosotros se va a incrementar más en términos de costo. Entonces ahora vamos a tener que asumir un costo de 11.81 en vez de solamente asumir un costo de 8% por la rentabilidad que les prometíamos pagar, porque estamos sumando, aparte de la rentabilidad ofrecida a los inversionistas, estamos sumando un efecto contrario a nuestras intenciones de depreciación del tipo de cambio. Para prevenir este riesgo, lo que se hace es asumir una posición corta, comprando futuros sobre el dólar, pactando a estos tipos de cambio. En algunos casos se puede pactar con antelación a un tipo de cambio fijo durante más periodo, o en este caso a un año, que en este caso es lo que estoy estableciendo. Para la estrategia de cobertura, lo primero que hay que asumir es que el tipo de cambio al que tendríamos que estar pagando en el primer año sería 19.7, el segundo sería 19.9, tercero 20.1. Bueno, lo que vamos a hacer es observar cuál sería el presupuesto de egresos. Entonces diríamos menos los dólares que tenemos que pagar, pero al tipo de cambio del FM. Esto nos llevaría a asumir, bueno, en este caso estaré tomando en cuenta que el presupuesto más bien sería negativo, por lo tanto tengo que ponerlo todo en los flujos que corresponderían, ¿no? Si este está negativo, solamente basta con que multiplique este por este, sin tomar en cuenta el signo negativo. Ahora, estos representarían entonces el presupuesto de egresos para hacer frente a la emisión de la obligación. Como voy a tener una cobertura, la cobertura la voy a utilizar con esta fórmula que es liquidación del contrato de compra o el futuro de compra. Sería el número de contratos que necesito adquirir para estar cubierto por el nocional, es decir, el número de subyacentes o el número de divisas que me está cubriendo cada contrato, por el precio o el tipo de cambio al final del periodo, menos el tipo de cambio contratado al inicio del periodo. Y esto depende obviamente del número de contratos. Para saber cuántos contratos tengo que adquirir, vamos a asumir que el riesgo es de $1.340.000, lo pongo en su valor absoluto y esto lo divido entre la cobertura que me presenta cada contrato de futuros. En otras palabras, aquí tengo que adquirir 268 contratos para en cada periodo, en este periodo, en este y este, para en cada periodo reducir mi exposición al riesgo o nulificar mi exposición al riesgo. Sin embargo, en el último periodo tengo que cubrir el riesgo incluyendo el último cupón más el valor nominal. Esto sería, ya está contemplado aquí, cuántos dólares tengo que pagar. Los pongo en valor absoluto para que ya directamente me aparezca el número de contratos. También lo voy a dividir entre 5,000. Y entonces me está diciendo que el último periodo tengo que adquirir 4.268 contratos para anular este riesgo. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la fórmula que aquí vemos, en este caso la fórmula de compra que dice Q por N, voy a fijar ambas, por el tipo de cambio spot al final de, en este caso sería el 31 de diciembre, menos el futuro contratado, que sería
19.7. Esto me representaría, si me da flujo en positivo, me representaría un flujo a favor, como este caso, 134,000 pesos mexicanos, y en caso de que sea negativo, me representaría una liquidación en contra, lo cual disminuiría mis finanzas en 1.876.000 pesos mexicanos. Antes de entrar a las implicaciones de este valor, hay que hacer una corrección aquí. Recordábamos que el riesgo para el periodo 1 al 6 es de $1.340.000, como lo estamos viendo. Pero el riesgo del periodo 7 es más grande, por lo tanto tenemos que contratar 4.268 futuros o contratos de futuros para haber anulado el riesgo. Esto ya lo hice, ya lo acabo de actualizar, entonces tomé en cuenta Q, que es una Q más grande, para anular ese riesgo. Ahora sí vuelvo al tema. ¿Qué pasa cuando las liquidaciones salen en contra? Lo que sucede es que, pues, como yo esperaba que se incrementara el tipo de cambio y no se incrementó, sino al contrario, se disminuyó, este es el tipo de cambio que al final del año tendríamos, pues vemos que es más bajo que el que yo pacté. Esto implica que esa cantidad que me sale negativo no es porque me vaya a afectar adicionalmente, sino que lo que sucede es que nosotros asumimos o aceptamos comprar los dólares a 19.90. Como están más baratos, ese dinero extra que podríamos gozar por el hecho de que tener en el mercado cambiario más barato el dólar, en el contrato de futuros simplemente se renuncia a él. Cuando tú adquieres un contrato de futuros, le pones un techo a tus ganancias, que quiere decir que cualquier disminución de la divisa, pues ya no la vas a poder gozar en términos de un ahorro, que ya está comprometido tu negocio al pago a un tipo de cambio de 19.9. Sin embargo, esto que parece una desventaja en realidad es una pues ventaja si lo vemos en caso de que si el tipo de cambio al final del periodo fuera más alto, digamos que fuera de 23.5, a nosotros nos dan dinero. En otras palabras, siempre que veas la liquidación en contra, como aquí, es que ese dinero te sobra respecto del tipo de cambio que tú presupuestabas. Y cuando te salga una cantidad en positivo, es que te faltaba una cantidad que el contrato de futuros justamente te está completando. Ya sea que te completen o que te quiten lo que te falte, tú siempre estás cubierto y por lo tanto siempre vas a poder comprar los dólares al tipo de cambio que tú habías establecido. Para demostrar esto, vamos a asumir que esta cantidad de dinero, que es una salida de dinero, la vamos a incrementar al flujo que nos dieron para completar. Esta operación sería así. Tomo la cantidad presupuestada y le resto, no porque la quiero disminuir, sino porque recuerden que este signo está negativo. Entonces lo que hago es, al ponerle el signo negativo, lo que estoy haciendo es como incorporarla, ¿no? Es decir, va a quedar más claro. 26.398.000 menos 134.000, entonces menos por menos da más, se están sumando, entonces me queda 26.532.000. Con lo cual estoy diciendo que tenía un presupuesto y estos 34.000 me ayudan a disponer de los recursos ahora sí suficientes para comprar los dólares que necesito. Esto lo voy a recorrer y a continuación voy a demostrar que esta cantidad que voy a poner en negro ya me alcanza para cumplir con mis obligaciones. Lo que voy a hacer es tomar el valor absoluto de esa cantidad y dividirla entre el tipo de cambio que me encuentro en las casas de cambio, el que me encuentro el 31 de diciembre. Si es que mi cobertura es buena, me va a alcanzar para pagar mi obligación en dólares. Es decir, estaría aquí demostrando cuántos dólares me alcanzó para adquirir con ese presupuesto ya incorporando la liquidación de la cobertura. Entonces podemos apreciar que efectivamente ya me alcanza para cada una de mis compromisos. Estas cantidades que vemos aquí, que son erogaciones, ya las tengo aquí complementadas junto con el recurso. Ahora, como punto final, para poder ver cuál es el costo de nuestro financiamiento una vez incorporada la cobertura, tendríamos que volver a poner cuánto dinero nos financiaron al emitir bonos y
para el caso de los flujos, voy a poner este flujo tal cual como aparece en el presupuesto y solamente si la liquidación fuera en contra la estaré incorporando. Esto lo haré de la siguiente manera. Le pondré más si esta cantidad es menor a 0, entonces pongamos esta cantidad como negativa. Entonces pongamos en negativo. Bueno, ya no tendría sentido aquí. Déjenme ver cómo le haremos. Tendría que ponerle si esa cantidad es menor a 0, entonces tomaremos el valor absoluto de esa cantidad y en su caso, en caso de que esta cantidad sea a ver, creo que lo puse al revés, voy a volver a corregir. En el caso de que esta cantidad sea menor a 0, vamos a poner aquí, ahora sí, si esta cantidad es menor a 0, entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar el valor absoluto de esta cantidad y en su defecto voy a ponerle 0. Esto, ¿por qué razón es esto? Pues la lógica nos diría que esta es la cantidad de dinero que voy a gastar. Esta es la cantidad de dinero que voy a gastar, exceptuando cuando tengo que poner todavía más. Entonces se pondría más cuando la cantidad sea negativa, ¿sí? Y esto de alguna manera lo podría ya poner en negativo, creo yo. Creo que se podría en negativo, entonces lo voy a poner en negativo para decir que esta cifra se va a incorporar a estas en negativo solamente cuando esta sale a negativo. Si sale en positivo quiere decir que es una cantidad que salió de parte del broker de contratos de futuros, más no nos alteró nuestro presupuesto. Y esto, veamos cómo luce. En este caso vemos que sí se está incorporando y el costo de financiamiento de la operación después de la cobertura sería el siguiente. De 10.81 se incrementa a 10.07, más bien digamos de 11.81 se disminuye mi costo de financiamiento a 10.07, lo cual quiere decir que el derivado o la cobertura nos benefició en términos generales al reducir nuestra exposición al riesgo. Entonces estos son los pasos que hay que hacer. Con esto doy por finalizada esta sesión pequeña titulada Coberturas cambiarias, donde tuvimos oportunidad de explorar cómo una empresa puede utilizar los derivados de futuros cambiarios para cubrirse su exposición a riesgos, de tal manera que ya el tipo de cambio ya no le represente un riesgo y al igual que yo hice este caso 1, quedaría en ustedes poder practicar el caso 2 y el caso 3. Entonces le dejo hasta aquí, espero que les haya servido y bueno, pues nos vemos la siguiente clase.